Comunidad Artios, porque hierro con hierro se afila. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Comunidad Artios, el cual es una sección particular del Ministerio Artios, el cual existe para multiplicar obreros para la misión de Dios. Comunidad Artios está basada en el pasaje de Proverbios 27:17, que dice: hierro con hierro se afila. Porque acá en Artios tenemos la convicción de que la mejor manera de crecer en la realización de la obra de Dios es apoyarnos mutuamente a través de la labor del mentoreo y la capacitación de unos hacia otros. En esta ocasión tengo la oportunidad y el privilegio de presentarles una entrevista que hice a un buen amigo, un joven siervo de Dios que se llama Jesús Chavero. Tengo ya varios años de conocer al hermano Chavero, incluso desde antes de que él fuera cristiano. Y Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad de fungir como mentor para Chavero durante aproximadamente ya 1 año y medio. Y en esta entrevista, Chavero nos cuenta algunas cosas relativas a su propio ministerio en medio de una situación de gran necesidad espiritual y particularmente acerca de los desafíos propios de este tiempo de crisis por la pandemia del COVID. Después de que veamos la entrevista con Chavero, quisiéramos hacer un cierre con algunas de las lecciones más importantes que podemos tomar de la experiencia de vida de este joven siervo de Dios, pero por ahora les dejo acá la entrevista con mi hermano y amigo Jesús Chavero. Un saludo para todos ustedes. Es un privilegio estar haciendo este video para Comunidad Artios. Mi nombre es Jesús Chavero, tengo 25 años, estoy casado con mi esposa, Lili. Tenemos 3 hijos, mi hijo mayor se llama Ángel, tiene 9 años, el mediano se llama Emiliano, tiene 4 años, y mi hija más pequeña es Victoria, tiene 2 años. Por la gracia de Dios nos ha permitido estarle sirviendo en una zona difícil para el Evangelio, conocida como el Círculo del Silencio. El Círculo del Silencio tiene 7 estados, abarca 7 estados, y dentro de esos 7 estados principalmente hay 115 municipios, los cuales tienen menos del 1% de evangélicos. Nosotros nos encontramos en uno de esos municipios que tiene menos del 1% de evangélicos, conocido como San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Principalmente nosotros estamos sirviendo en una comunidad indígena conocida como la Misión de Chichimecas, así se llama ese lugar. Aproximadamente tenemos 5 años sirviendo en ese lugar. Ha sido complicado llevar el mensaje del Evangelio en un lugar cerrado, donde hay tan poca presencia evangélica. Y de igual manera, pues el problema social es grande en estos lugares. Algún hombre que estuvo por acá sirviendo, un hombre con experiencia en estos lugares, llegó a decir que para plantar una iglesia en estos lugares se llevaba de 6 a 7 años. Entonces es algo difícil plantar una iglesia en este lugar, pero por la gracia de Dios nos ha bendecido con poder ver una iglesia que ha florecido en este lugar difícil. Algunos de los desafíos al que nos hemos enfrentado en la plantación de iglesias principalmente han sido 2. El primero ha sido que uno como obrero muchas veces llega al lugar donde está sirviendo, quiere ver que la obra rápidamente crezca, que el evangelio rápidamente corra y que la iglesia empiece a florecer y capacitar líderes para que empiecen rápidamente la obra y uno ir a otro lugar. Pero cuando uno se enfrenta con la realidad, eso es algo que no pasa, porque uno ve que Dios principalmente quiere trabajar con uno, y como se los platico, es un lugar difícil para el evangelio. Entonces la extensión del evangelio en estos lugares no es rápido, y mucho menos ver una iglesia que crezca rápido en comparación, como lo diríamos, por ejemplo,
con los estados de la zona norte del país o el sur del país. Aquí es algo más difícil. Y eso ha sido uno de los principales desafíos que nos hemos enfrentado, principalmente con nosotros, que queremos que la obra de Dios avance rápido, pero realmente en estos lugares es difícil. El segundo desafío es que la gente que cree en el Evangelio, en estos lugares batalla mucho con la hostilidad social, tanto por su familia como por los demás de su entorno. Como hay muy poca presencia evangélica, entonces las personas empiezan a oprimirlos, porque están dejando sus costumbres, sus tradiciones, la vida en la cual estaban viviendo, y entonces ahí llega la hostilidad. Muchas veces nos hemos enfrentado con personas a las cuales a veces ya llevan hasta 2 años escuchando el Evangelio y hemos invertido nuestro tiempo ahí y muchas cosas, y después vemos que la gente ya no sigue porque se enfrentó con esta clase de hostilidad. Entonces ese es otro de los desafíos a los cuales nosotros nos hemos enfrentado, que la gente cuando escucha el Evangelio viene la hostilidad, muchas veces se regresan para atrás. Esos han sido principalmente los desafíos que hemos enfrentado en la plantación de iglesias. Algunos desafíos que nosotros hemos experimentado en estos tiempos de pandemia, como la iglesia que acabamos que tenemos aquí plantada, pues es relativamente nueva, la gente buscaba el refugio en las reuniones generales, porque como les repito, la gente batalla con la hostilidad social, entonces encontraba refugio en sus hermanos, y esto lo hacíamos por general pues los días domingo. La pandemia vino a hacer que las reuniones generales se empezaran a quitarse. Entonces, ¿cómo hicimos frente a ello? Gracias a Dios nos ha dado el privilegio de poder tener la visión de no solamente quedarnos estancados en un solo lugar y creer que todo es en un lugar. Entonces ya anteriormente teníamos reuniones en casas, para que en cada lugar donde nosotros estábamos tuviéramos presencia. En cada lugar donde cada creyente vivía, ahí hubiera la oportunidad de que sus vecinos, sus amigos y demás personas pudieran llegar a escuchar el Evangelio. Entonces eso continuó, pero ahora nuestras reuniones en casas empezaron a hacerse más pequeñas, de 3, de 4 personas, de 5 máximo, para no tener tanta aglomeración. Y en esos tiempos nos animábamos a seguir adelante, a crecer y a seguir avanzando en el camino del Señor. ¿Cómo hicimos frente a la reunión general de los domingos que ya no se tuvo? Cada semana nosotros enviábamos un estudio sencillo, fácil, para que ellos pudieran reproducirlo, donde principalmente nuestro enfoque era con el hombre del hogar. Lo que queríamos hacer es que el hombre del hogar empezara a hacerse responsable de la salud y del cuidado espiritual de su familia. Y esto era lo que hacíamos, enviábamos el estudio, el hombre lo tenía que ver y compartirlo con su familia. Esto fue algo que también sucedió y que Dios hizo grandes cosas a través de esto, porque el hombre de familia quizás nunca se había dado a la tarea de compartir algún mensaje o leer siquiera un versículo con su esposa o a sus hijos, y a través de esta circunstancia lo tuvo que hacer. Quizás nunca habían tenido un tiempo en comunión, en oración como familia, y esto fue algo que los empujó a hacerlo. Quizás nunca habían alabado a Dios como familia, pero estos tiempos los llevaron, los empujaron a que tuvieran que hacer eso. Y de esa manera fue como hicimos frente a esto. Ahora que por la gracia de Dios ahora estamos en semáforo naranja aquí en el estado de Guanajuato, ahora pudimos nuevamente volver a retomar nuestras reuniones generales. Ahora que nos volvimos a reunir, escuchamos grandes testimonios de cómo las personas experimentaron una relación con Dios muy personal. Ahora vemos cómo Dios pudo
pudo hablar a sus vidas y ya no estar solamente dependiendo de alguien que fuera y les compartiera el evangelio, parte de lo que Dios hizo en esto. También pues mi esposa se contagió de COVID y tuvimos también por eso que apartarnos un poco más del ministerio. Ahora esto también empujó a que la gente empezara a hacerse más responsable, a que unos a otros tuvieran que buscarse más y verse más para crecer juntos en el camino del Señor y hacer frente a lo que viven, ¿verdad? Sus problemas tanto familiares como con los demás. Entonces, en medio de esto, lejos de que nosotros dijéramos esto vino a restar a lo que estábamos haciendo, al contrario, fue una bendición porque nos ayudó a crecer, ayudó a los demás a también poder ver lo que Dios quiere hacer con ellos y también cómo Dios puede usarlos. Ahora que regresamos, lo que hemos podido ver es cómo ahora la gente puede participar de una manera mejor. Porque ahora podemos pedirle a cualquier persona, le toca dirigir, por ejemplo, la oración, le toca compartir y ya lo pueden hacer de una manera más fácil, lo que anteriormente no podían hacer, porque no se les había dado todavía eso. Pero ahora a través de lo que sucedió, ahora ellos pueden hacerlo. Y lo que hicimos ahora es que ya no solamente nos reunimos en un solo lugar, sino también lo que hicimos es reunirnos en diferentes casas. Cada domingo nos reunimos en una casa, el siguiente domingo en otra, y así nos la llevamos para reunirnos en las diferentes casas de cada uno de los que está siguiendo a Jesús, para animarlos y para que también vean que nosotros somos ahí una comunidad y que nos amamos, y parte de esto fue lo que nos ayudó a seguir creciendo y lo que nos movilizó también a no quedarnos solamente estancados en un lugar, sino ver diferentes lugares y la necesidad tan grande que hay de los demás por tener comunión unos con otros. Parte también de lo que me ayudó mucho en este tiempo, pues fue el área del mentoreo. El área del mentoreo es una área que muchas veces se ha descuidado. Uno en el ministerio muchas veces tiene luchas, tiene problemas, incluso sabemos que cuando uno quiere servir al Señor también hay mucha soledad. Mucha soledad se vive en el ministerio. Entonces el mentoreo es una área que bendice mucho. Esto fue algo que me ayudó en este tiempo porque uno tiene una persona con la cual puedes platicar, a la cual te escucha, a la cual puede orar por ti, la cual se interesa por ti, porque muchas veces en el ministerio todo se basa en dar, pero no, muchas veces uno tiene personas con las cuales uno pueda recibir algo de ellos. Entonces el área del mentoreo me bendijo en esa área. Lo que yo quisiera también animarlos a través de este video es que las personas que tienen un trayecto más largo en el ministerio se tomaran el reto de poder ayudar a otros que apenas están iniciando en el ministerio, como es mi caso. Porque muchas veces ustedes tienen más experiencia en el ministerio, conocen más cosas, han pasado circunstancias complicadas que quizás pueden ayudar a alguno que las está pasando y que apenas va iniciando y no sabe cómo enfrentarlas. Igual manera, los que van iniciando en el ministerio pueden acercarse a alguien que ya tenga un camino más recorrido y que pueda ayudarlos a algún consejo, alguna palabra de ánimo, algo que les sirvió en el ministerio, porque muchas veces nosotros creemos que el ministerio es para solos, que el ministerio uno lo puede llevar solo, pero la realidad es que no. Incluso lo vemos en el mismo ministerio de Pablo, donde siempre se menciona el apóstol Pablo, Pablo aquí, Pablo allá, pero si analizamos ahí su vida y su ministerio, había mucha gente que lo estaba apoyando. Y de esa misma manera nosotros necesitamos apoyo unos de otros para avanzar en la obra del Señor, para que la obra del Señor avance. De igual manera, hermanos,
Muchas veces nosotros creemos que las circunstancias que estamos pasando restan a nuestro ministerio, pero la realidad es que en lugar de restarnos nos añaden. Las circunstancias malas van añadiéndonos. Y esto lo vemos en el ministerio del apóstol Pablo. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 3, vemos a Pablo preso por amor a los gentiles. Y lejos de que esto restara a su ministerio, esto vino a sumar. ¿En qué sentido fue que vino a sumar a su ministerio? Porque esto se convirtió en una manera en que él podía predicarle a cualquiera que estaba ahí en el pretorio. Dice alguna ahí de sus cartas que él dio testimonio a todos los que de ahí del pretorio. De igual manera vemos que en la bendición que Dios le dio para seguir escribiendo ahí cartas, encontramos la carta a los Colosenses, a los Filipenses, a Filemón y esta carta a los Efesios. Vemos que esto le ayudó para escribir cartas que animaran a otros en su caminar y su andar con el Señor. De igual manera viéramos como si la cárcel, en lugar de que fuera una prisión, era como si fuera un centro de envío misionero, porque encontramos ahí en sus cartas que envía a Onésimo para acá, a Tíquico y a diferentes personajes que nosotros nos encontramos ahí en sus cartas yendo de un lado para otro. Y esto fue algo que en lugar de restar, pues sumó a su ministerio, porque su ministerio continuó. De igual manera, lo que nosotros estamos viviendo actualmente, lejos de que nos reste, viene a sumarnos, hermanos. Porque ahora podemos compartir la esperanza que hay en Cristo de una manera más abierta, la vida eterna que solamente se encuentra en Jesucristo y que nosotros conocemos y vivimos y creemos fielmente en ello y podamos dar testimonio a todos aquellos que no lo creen. Entonces esto viene a ayudarnos, ayuda también al crecimiento de los creyentes en lo individual, como se los compartía. Podemos ver cómo las personas están creciendo en su relación, en su comunión con Dios de una manera más personal. Y de igual manera, quisiera animarlos a buscar la ayuda de otros, a buscar también que otros puedan ayudarles y también ustedes ayudar a otros y así crecer juntamente para el avance de la obra del Señor. Para terminar, me gustaría hacer una oración por todos ustedes que están viendo este video y de igual manera para que Dios levante obreros, que Dios levante líderes, que Dios dé sabiduría en medio de estos tiempos para poder hacer frente a todo esto. Vamos a orar. Señor, le agradecemos, Dios, porque en su misericordia, en su amor, en su gracia, usted nos ha bendecido, Señor, y nos ha sostenido hasta este día, Padre. Y, Señor, nos ha dado el privilegio de conocer su salvación y también dar el privilegio a muchos, Señor, de ser parte de su obra y de lo que usted está haciendo en estos tiempos. Padre, ruego en el nombre de Jesús que en estos tiempos siga usted bendiciendo a todos los que están viendo este video y de igual manera, Señor, que levante obreros, Señor de la mies, envíe más obreros hacia su mies, porque la mies es mucha y obreros pocos son, Señor. Levante obreros, Señor, aquellos portadores de esperanza, Señor, en medio de estos tiempos de desesperanza. Y que su evangelio, Señor Dios, retumbe, Señor, como nunca antes lo ha hecho, Señor. Que sea proclamado en todos lugares, Señor. Y de esta misma manera, Señor, dé sabiduría, Señor, a todos aquellos líderes que están al frente de diferentes congregaciones, aquellos que están en la plantación de iglesias. Padre, que usted les dé la sabiduría, la dirección, Dios, para enfrentar todo esto que se está viviendo actualmente, Señor. Glorifíquese, Señor, y exalte su nombre en medio de estos tiempos. La gloria sea para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. En verdad ha sido un privilegio y espero que esto que compartí pueda ser de bendición a sus vidas. Muy bien, habiendo visto la entrevista con nuestro hermano Jesús Chavero,
Quisiera resumir dos de las lecciones principales que podemos obtener de la experiencia ministerial de este joven siervo de Dios. En primer lugar, quiero rescatar lo que Chavero comentaba en cuanto a la importancia y la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de ministerio en medio de esta época de crisis por causa de la pandemia del COVID. Y cómo incluso en medio de esta problemática hay una oportunidad de Dios para realizar un ministerio creativo, un ministerio diferente a la forma tradicional en que se acostumbra a realizar ministerio de iglesia, y por otra parte la oportunidad de multiplicar y reproducir líderes y obreros dentro de la congregación. En el caso de la obra en la misión Chichimeca, ahí en el estado de Guanajuato, donde Chavero y su familia ministran, Dios comenzó a levantar gente de la iglesia como obreros y líderes precisamente por causa de la necesidad de llevar el ministerio a los hogares al no poder reunirse como congregación. Eso me parece una lección muy importante que todos podemos aprender. Cómo ser más creativos, aprovechar las oportunidades que presentan las crisis y trabajar en la multiplicación de obreros y líderes. La segunda lección que quisiera tomar del modelo de nuestro hermano Chavero tiene que ver con la importancia fundamental del mentoreo. Cómo Dios trajo a su vida, a la vida de mi hermano Chavero, personas que pudieran ayudarlo en medio de una situación de necesidad particular. Ahora, como les decía al inicio del video, yo soy uno de esos hombres que tiene el privilegio de participar en el mentoreo de Chavero, y lo interesante es que aunque no hay sustituto para la presencia personal en todo lo que tiene que ver con el ministerio cristiano, nuestra relación de mentoreo ha sido a la distancia desde el inicio. De hecho, comenzó cuando mi familia y yo estábamos como misioneros en Albania, Chavero trabajando acá en el centro de México, nosotros en Albania, pero la distancia geográfica no fue un impedimento para que pudiéramos iniciar esta relación de capacitación y mentoreo, la cual hemos continuado también utilizando la tecnología, todo lo que ahora tenemos a nuestra disposición. Entonces el mentoreo es fundamental y tenemos herramientas para realizarlo en este tiempo, aun cuando no es posible hacerlo cara a cara personalmente, aunque repito, no hay sustituto para esa interacción física. Entonces, solamente para reforzar el llamado que hizo Chavero, aquellos de nosotros que tenemos más experiencia, más camino recorrido en el ministerio, vaciar eso en jóvenes siervos de Dios que están necesitados de nuestra experiencia, del ánimo, el conocimiento que les podemos transmitir. Y aquellos que están empezando en el ministerio, por su parte, la importancia y necesidad de buscar este tipo de mentores que pueden añadir mucho a sus vidas y ministerios. Precisamente para eso existe Comunidad Artios. Queremos ser un lugar donde tú puedas ya sea capacitarte mejor para ser mentor de otras personas o encontrar a alguien que pueda mentorearte en el desarrollo para un mejor desarrollo y realización de tu ministerio. Si tú necesitas ayuda en cualquiera de estos dos aspectos, te invito a enviarme un correo electrónico a la dirección que aparece abajo, porque precisamente para eso está Comunidad Artios. ¿Por qué? Porque hierro con hierro se afila y el hombre con el rostro de su amigo. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.